vamos a empezar porque ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. La Universidad Metropolitana de Asunción, el Centro de Investigación, Análisis y Estrategia, la Escuela de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Asunción tienen el agrado de invitarles hoy a presenciar este ciclo de conferencias educativas virtuales en seguridad y defensa multidimensional. Este día, una nueva charla tendremos con la licenciada Fiorella Rojas Ballestero. Ella es de Costa Rica. Queremos agradecer también el apoyo constante que tenemos del Centro Hemisférico William Perry, la Universidad de Defensa de Washington, D.C. Muchas gracias a todos por estar nuevamente en este ciclo de conferencias. Voy a leer la hoja de vida para conocerle un poco más a Fiorella Rojas. Ella es licenciada en Criminalística y bachiller en Ciencias Criminológicas, ambas de la Universidad Estatal a Distancia, y diplomada en Laboratorista Clínico de la Universidad de Costa Rica. Egresada del Centro de Estudios del Hemisferio William Perry de la Universidad de Defensa de Washington, D.C., del programa ROL Derechos Humanos, Estado de Derecho. Laboratorista forense en la sección de bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial desde el 2010. Además, perito judicial en las secciones de pericias físicas y análisis de escritura y documentos dudosos del mismo departamento. Facilitadora en el programa básico de investigación criminal, donde brinda dentro de la materia de bioquímica el tema relacionado con la recolección de indicios provenientes de fluidos biológicos y la bioseguridad al manejarlos. Ella, Fiorella Rojas, nos va a tocar un tema muy interesante para el Paraguay, porque acá estamos acostumbrados a tener fuerza pública, tanto Fuerzas Armadas como las fuerzas policiales. Su tema es el análisis de la seguridad de un país sin ejército. Costa Rica bajo la modalidad de la pandemia del COVID-19. Bienvenida a la Universidad Metropolitana, Fiorella. Muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Nair. Un gusto volverte a saludar. Quisiera, agradecer a todas las personas que nos están observando esta tarde. También quisiera agradecer a la doctora María Liz García de Arnold, la rectora de esta prestigiosa universidad, así como al general Miguel Chris Jacobs, ¿verdad? Director de Asuntos Internacionales. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a dirigir esta presentación de la siguiente manera. Primero voy a dar una ubicación geopolítica de dónde es que queda Costa Rica para aquellas personas que no se logran ubicar o creen que Costa Rica es parte de otros hemisferios. Una breve historia de lo que hemos vivido acá en este país, la llegada al virus, las medidas que se tomaron, cómo fue evolucionando este virus en nuestro país, la evolución del comportamiento delictivo una vez que llegó el virus al país, el uso de las mascarillas y también gente que utiliza las mascarillas para cometer delitos, así como el manejo de los cadáveres hasta el momento. Muy bien, ¿dónde queda Costa Rica? ¿De dónde vengo yo? De ese puntito rojo que se ve en el puro centro del continente. En América Central, finalizando Centroamérica, está mi pequeño país. Costa Rica tiene una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados. Nuestra población es de 5.137.000 habitantes hasta el último censo. Lindamos al norte con Nicaragua, al sureste nuestro país hermano Panamá, al este colindamos con el Mar Caribe y al oeste colindamos con el Océano Pacífico. Tenemos una isla que se llama la Isla del Coco, la cual comparte frontera con Ecuador. Muy bien. Esto que ustedes ven acá, ese es nuestro monumento nacional. Costa Rica no siempre fue pacífica. También ha habido epidemias, ha habido pandemias. Este monumento lo que está representando fue la expulsión de los filibusteros de Centroamérica. Costa Rica en 1856, junto con los países hermanos,
pasaron por una breve guerra para tratar de expulsar a William Walker, que trataba de traer la esclavitud a Centroamérica. Fueron dos batallas. Una batalla se realizó en suelo nacional, en Santa Rosa, el 20 de marzo, y la otra batalla fue en suelo nicaragüense, el 11 de abril. Después de esta guerra comenzó la primera epidemia en Costa Rica. Fue la epidemia del cólera, hubo cualquier cantidad de muertos, hubo, no sé, mucha propagación de este virus. Posterior a esto, Costa Rica pues ha tenido presidentes, ya sea civiles, ya sea militares. También hemos tenido pues periodos de dictadura, aunque no han sido tan grandes como en otros países. El dictador más reconocido del país es este que tenemos a nuestra izquierda, don Federico Tinoco Granados. Él fue jefe provisional de enero a abril de 1917. Él derrocó mediante golpe de Estado al presidente Alfredo González Flores, un presidente que había estado haciendo las cosas bien, pero como siempre en todos los gobiernos, pues hay gente de la oposición que dice que no, que el presidente no está haciendo las cosas bien. Entonces, este señor junto con el ejército derrotó al gobierno de González Flores y se constituyó como el 21º presidente de abril de 1917 hasta agosto de 1919. Todas las obras de infraestructura que venía haciendo el gobierno anterior de Alfredo González Flores, así como las reformas económicas que venía dando y las reformas en salud que pretendía hacer, este señor Tinoco Granados prácticamente que las derrumbó y las tiró al piso. En 1919 se formó un movimiento cívico en el país y decidieron sacar del poder a este dictador. Para eso entonces se solicitó que Francisco Aguilar Barquero era parte del gobierno de Alfredo González Flores, fuera nuestro presidente provisional. Esto sucedió de septiembre de 1919 a mayo de 1920. ¿Por qué les cuento esta historia? Pues porque resulta que para estas fechas se estaba gestando la Primera Guerra Mundial. Y en 1918, mientras estaba Federico Tinoco Granados, se suscitó la gripe española en el mundo. La gripe española llegó a Costa Rica en febrero de 1920. Entonces, ¿cómo encontró esta epidemia o esta pandemia de la gripe española a la población costarricense? Pues la encontró un país sin medidas sanitarias, encontró un país sin medidas económicas, encontró un país en donde se hacía solamente lo que don Federico dijera. ¿Ok? Entonces, para septiembre de este 1919, don Francisco Aguilar, que después de su breve periodo fue nombrado benemérito de la patria, decide hacer lo que todos los gobernantes de este milenio están haciendo. Decide cerrar el comercio, decide enviar a toda la población a cuarentena, decide crear normas sanitarias junto con los médicos que existían en ese entonces y logra que esa pandemia solo dure 3 meses. La gripe española llegó por el puerto de Limón a Costa Rica el 22 de febrero de 1920 y fue erradicada en mayo de 1920. Solo duró 3 meses, pero en esos 3 meses se murieron aproximadamente 2.400 personas. Y para ese periodo, Costa Rica apenas contaba con una población de medio millón de habitantes. Eso significa que murieron bastantes personas. Muy bien. Los efectos post-pandemia. Entonces, como lo dije anteriormente, de los 500,000 habitantes que había en ese momento, pues se murió el 2% de la población, si se puede decir así, y entonces hubo que mejorar las leyes sanitarias. Se conformó en 1923 la Secretaría de Salud, que hoy en día es el Ministerio de Salud, y todo lo que era el régimen militar se fue debilitando mucho. Aunado a eso, se vino la depresión de 1929 y
posteriormente, para la década de los 40, pues la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hubo un despliegue otra vez de debacle económico en el país. El país importaba y exportaba mucho hacia Europa, principalmente hacia Francia, Italia y Alemania. Lo que más lo que más exportaba era el café y el banano. Con el asunto de la Segunda Guerra Mundial, entonces decide ver hacia Estados Unidos su próximo socio comercial y eso entonces ayudó mucho, junto con el presidente que estaba en ese entonces, Woodrow Wilson, ayudó a que la economía surgiera. Muy bien. Resulta ser, pasa 1920, pasa 1930, llegan los años 40, esa época se llamó el Estado reformista. El presidente que ustedes ven aquí a su izquierda es el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Él fue el creador de las mayores garantías sociales que se mantienen hasta la fecha. El pecado de él fue haberse aliado con la Iglesia Católica y con el Partido Comunista para poder lograr esas garantías sociales. Él las promulgó dentro de la Constitución e hizo todo un rerum novarum del Código de Trabajo. Pero por haberse aliado con los comunistas, entonces muchas personas empezaron a decir que en las elecciones de 1944 pues hubo fraude. ¿Okay? Y entonces, este señor que ven en la foto de abajo en el centro, don José Figueres Ferrer, más conocido entre los costarricenses como Pepe Figueres, decide crear una revolución, la revolución del 48, para sacar del poder a el presidente que había quedado después de él, que había sido Teodoro Picado, porque no reconocían esas elecciones. Y entonces sucedió la última guerra civil que tuvo Costa Rica con ejércitos. Este ejército se denominó el Ejército de Liberación Nacional y ese ejército era como un conglomerado de personas que lucharon contra el Ejército Nacional que ya teníamos. Esa guerra dejó alrededor de 4,000 muertos y se gestó del 12 de marzo al 19 de abril de 1948. Tan solo duró un mes esa guerra. Muy bien, entonces aquí ven a don José Figueres Ferrer y la Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se conformó esta Segunda República liderada por don José Figueres. Dejaron las garantías sociales que había establecido el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pero al mismo tiempo deciden redactar una nueva constitución política para 1949, que es la que está actualmente vigente. Además, nacionalizaron la banca. Asimismo, se aprobó para ese año el sufragio de las mujeres, ya las mujeres podían votar para ese entonces, así como la población afrocaribeña también podía votar para ese entonces. Y el logro que más se le achaca a don Pepe Figueres es que el 1 de diciembre de 1948 decidió abolir el ejército. Muy bien. Entonces, esa es la imagen conmemorativa donde él de un solo mazazo derriba una de las murallitas del cuartel Bellavista. Ahora, ese cuartel Bellavista es el Museo Nacional de Costa Rica. Aún así, aunque no tuviéramos ejército, se tuvo un fallido golpe de Estado en 1949, ¿verdad? El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia fue al exilio y armó desde Nicaragua, donde él estaba exiliado, una especie de ejército pequeñito y trató de derrocar a don Pepe, pero no tuvo éxito. Muy bien, desde entonces y hasta la fecha, el bipartidismo era lo que había prevalecido en Costa Rica. Los partidarios del Partido de Liberación Nacional, de don Pepe Figueres, y los calderonistas, que eran los seguidores del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Ok? Entonces, ya sin ejército, ¿en dónde es que recae la seguridad nacional del país? La seguridad ciudadana recae en el Ministerio de Seguridad Pública. Este Ministerio de Seguridad también es el encargado de la defensa de la soberanía nacional en caso de ser necesario, ¿verdad? El ministerio está dividida en varias direcciones. Tenemos la fuerza pública, que es la policía comunitaria, la policía que anda patrullando normalmente las calles y que anda haciendo sus funciones de resguardo público. Tenemos también el Servicio Nacional de Guardacostas, tenemos también el Servicio de Vigilancia Aérea,
Costa Rica también cuenta con una policía de control de drogas, cuenta con policía de fronteras, tenemos la Escuela Nacional de Policía, armamento, reserva y también tenemos el Ministerio de Seguridad Pública es quien regula los servicios de seguridad privada. Estos pertenecen al Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial tenemos al organismo de investigación judicial, que sería nuestra Policía Judicial, y es la que se encarga de llevar a cabo todas las investigaciones de los delitos cometidos en Costa Rica. En asuntos de presupuesto, podemos decir que Costa Rica destina apenas el 0.69% del Producto Interno Bruto, aproximadamente unos 29.240 millones de colones, y el 0.03% del presupuesto nacional para la seguridad nacional. Muy bien. En cuanto al índice de democracia, porque siempre se ha dicho que Costa Rica es la democracia más antigua de la región. Según el Democracy Index, que es la clasificación elaborada por la Unidad de Inteligencia de The Economist, a través de la cual se pretende determinar el rango de la democracia de 167 países más o menos, Costa Rica, junto con Uruguay, es el único país de Latinoamérica considerado como una democracia plena, ubicado entre los 20 mejores sistemas democráticos del mundo. Aquí en este pequeño recuadro, ¿verdad? Vemos que para el 2018 Costa Rica está en el puesto 20. La puntuación fue de un 8.07. Respecto al proceso electoral y pluralismo, Costa Rica obtuvo un puntaje de 9.58. Podemos decir que los procesos electorales en el país, después de lo acontecido en las guerras del 48, pues son limpias. No hay fraude ni nada por el estilo. Y en cuanto al pluralismo, después de haber pasado por una época de bipartidismo, donde solamente estaban los dos partidos que yo mencioné al principio, ahora contamos con alrededor de 14, 15 partidos políticos. En cuanto al funcionamiento del gobierno para el 2018, la nota fue de un 7.5%, ni muy buena ni muy mala. La participación política de un 6.67%, excepto en las últimas elecciones en donde hubo menos abstencionismo que en los otros años pasados. En cuanto a cultura política, pues estamos también ni muy bien ni muy mal con un 7.5%, pero en cuanto a derechos civiles, estamos con una muy buena nota de un 9.12%. Todas las personas tienen sus derechos constitucionales garantizados. Una evolución histórica de este índice de democracia se puede ver donde siempre tenemos prácticamente una puntuación en verde, excepto en los años 2015 a 2017, en donde bajamos de una puntuación promedio de 8 a 7.96 en el 2015, 7.88 en el 2016 y 7.88 en el 2017. Esto por ciertos asuntos de corrupción que se notaron en el gobierno de esos periodos. Muy bien. Esto que ustedes ven acá, ese es el símbolo de nuestro seguro social. Nuestro seguro social es como una madre para Costa Rica. Ese es este símbolo de acá. ¿Okay? Una madre que protege a sus hijos. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo bueno también esta Junta de la Segunda República junto con el doctor Calderón Guardia? Crearon este seguro social. Imagínense ustedes que Costa Rica invierte en salud prácticamente el 10% de su Producto Interno Bruto. Esto lo ubica entre los 12 países del mundo que más invierte en salud y el que más invierte también a nivel de América Latina según la OCDE. El sistema de seguridad social del país a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social es de tipo universal. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que venga al país puede utilizar el seguro social. Si se le demuestra que puede pagar, entonces posteriormente pues se le hace su factura. Pero si usted tiene una emergencia, usted acude al Seguro Social y es atendido. Igual los costarricenses, digamos, los costarricenses para poder acceder a este Seguro Social tenemos que cotizar. Eso significa que de nuestro trabajo, de nuestro salario mensual, nos deducen un porcentaje para poder acceder a este Seguro Social. Si nosotros no tenemos trabajo, dejamos de cotizar, pues aún así el Seguro Social nos acoge durante unos 6 meses más.
Aparte de esto, el sistema de salud en Costa Rica es tan robusto que la esperanza de vida en este país es de 80 años. Y dentro de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, en el cantón de Nicoya específicamente, se encuentra una de las 5 zonas azules de longevidad del planeta. Nosotros tenemos habitantes de más de 100 años y casi todos se encuentran en esta zona de Nicoya. En el 2015, Costa Rica reportó una tasa bruta de natalidad de un 14.86% versus una tasa de mortalidad de apenas un 4.35%. Muy bien. Viene el virus a Costa Rica, el coronavirus, el 6 de marzo del 2020. Fue importado. Eran 2 personas extranjeras de Estados Unidos, 2 turistas, una pareja. La mujer fue la que tuvo los síntomas y su esposo era completamente asintomático. Se les hizo el diagnóstico, se hizo conferencia de prensa para indicar a la población de forma transparente que ya había llegado el coronavirus al país. Estas personas estuvieron aisladas en su hotel alrededor de unos 15 a 20 días, no presentaron mayor complicación, se les dio de alta, se regresaron a su país y no contagiaron absolutamente a nadie más. O sea, el aislamiento fue una medida muy efectiva cuando se dio el primer caso. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? El tercer caso, que aquí denominamos caso cero, fue un médico que fue a Panamá a traer a una tía que venía de Italia. Cuando arribaron al país, venían con síntomas. Pero este señor, digamos, no dijo nada, creyó que era una gripe común y siguió trabajando. Él era ginecólogo, siguió dando consultas, atendió a sus pacientes embarazadas, a sus pacientes no embarazadas, a sus asistentes de enfermería, saludó a todo el mundo en el hospital y comenzó a contagiar a personas sin saberlo. Muy bien, cuando ya los síntomas fueron demasiado evidentes, se le hizo la prueba, dio positivo y entonces se dio toda la alerta. Ya para ese entonces había diseminado la enfermedad de tal forma, ¿verdad? Que fue, por decirlo así, el primer clúster que tuvo este virus en San Rafael de Alajuela, en el hospital en el que él trabajaba. Se aislaron muchos funcionarios. Lamentablemente, debido a esos contagios, pues también comenzaron a haber las primeras muertes. Pero las muertes aquí en Costa Rica fueron, qué sé yo, una cada mes al principio. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fueron las medidas que se comenzaron a tomar? Bueno, primero las lecciones de los escolares y los colegiales se suspendieron por 2 semanas. Se pidió a las personas que tenían posibilidad de hacer teletrabajo que le solicitaran a sus patronos la adecuación del mismo, ¿verdad? Y se declaró al país en alerta amarilla. Y se comenzaron a vigilar los síntomas de tos seca, fiebre y fatiga. El Ministerio de Salud tiene un sistema de vigilancia centinela, entonces activó esta vigilancia, comenzó con cierta estrategia para determinar las zonas de posibles contagios, empezando obviamente, bueno, primero con el primer clúster de Alajuela y luego con propios costarricenses que venían ingresando de otros países en donde andaban ya sea trabajando o vacacionando, que venían contagiados. Las fronteras nunca se cerraron, sino que lo que se hizo fue que se empezaron a repatriar aquellos costarricenses que estuvieran en otros países y se daba permiso prioritario para que los residentes de otros países se fueran a su respectiva zona de residencia. Muy bien, en respecto al hospital este que les mencionaba, pues se suspendieron las citas de consulta externa y comenzaron a darse las conferencias de prensa por parte del Ministerio de Salud todos los días al mediodía y hasta la fecha. A veces se atrasan y pasan más del mediodía, pero prácticamente que ha sido ya sea día feriado, sea sábado, sea domingo o sea entre semana, todos los días el gobierno mantiene al tanto de la población cuáles son los datos epidemiológicos de este asunto. Como en todo lado, siempre va a haber personas, como dije al principio también, que van a estar en contra de lo que diga el gobierno o que simple y sencillamente no quieren hacer caso. Entonces, de todas las medidas que se han tomado, siempre ha habido gente que ha manifestado su disconformidad con las mismas. Muy bien. Por ejemplo, una es, la pantalla casi no se ve bien, quedó un poquito borrosa, pero son las restricciones vehiculares. Entonces, se decidió que
no se iba a circular de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Nadie podía sacar su vehículo excepto el número con el que terminara la placa. Entonces, por ejemplo, los días lunes solo podían circular placa 1 y 2. El día martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, y los sábados solamente podían circular las placas pares y los domingos solamente podían circular las placas impares. Aparte, cuando llegó el virus acá, ya estaba próxima la Semana Santa, entonces se decidió que durante toda esa Semana Santa se iba a hacer este tipo de cierre. Costa Rica, por no tener ejército, aquí no existe la figura del toque de queda. Aquí la única medida que tiene o que indica la Constitución es declarar un estado de emergencia. Entonces el gobierno lo que hizo fue declarar un estado de emergencia nacional, se puso el país en alerta amarilla y se comenzaron a hacer ciertos decretos. ¿Ok? Al haber reducciones de jornada y pérdidas de empleo a raíz de los cierres, específicamente cierres de tiendas, bares, discotecas, comercio en general, entonces el gobierno impulsa un plan que denominó Plan Proteger para las personas que perdieron el empleo por la pandemia y daban una suma de dinero cada cierto tiempo. El Ministerio de Educación, por su parte, maneja lo que son los comedores escolares y beca a sus alumnos con alimentación. Entonces, al estar suspendidas las lecciones, lo que decidieron fue que los paquetes o la comida que se iba a utilizar en estos comedores la decidieron entregar en forma de paquete de alimentos para sus alumnos. Entonces dan una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, qué sé yo, latas de atún, verduras, estuvieron dando en un momento huevos, en otro momento estuvieron dando carne de pollo, frutas. El Instituto Nacional de Seguros decidió entonces incluir la enfermedad por coronavirus dentro de los riesgos laborales para que entonces aquellas personas que fueran contagiadas en sus trabajos o en sus empleos pudieran acceder al seguro de riesgo laboral. Muy bien, este famoso bono proteger lo podían solicitar solamente las personas que habían sido despedidas a raíz de la emergencia por el COVID-19, que tuvieran un contrato laboral suspendido, que fueran trabajadores independientes, pero que por haber tenido que cerrar sus negocios, pues también tenían derecho a este bono. Los trabajadores temporales e informales que también habían sido afectados por el COVID tenían derecho, y la población que hubiera tenido una jornada laboral reducida. Pero obviamente, sabiendo que muchas personas iban a querer acceder a esto, se puso la lista de las personas que no podían solicitarlo. ¿Y quiénes no lo pueden solicitar? Aquellas personas que trabajan en el sector público, puesto que sus trabajos no se han visto afectados. Las personas que ya han sido jubiladas o pensionadas bajo cualquier régimen aquí en el país, no lo pueden solicitar menores de 15 años, ni las personas privadas de libertad, ni las personas que reciban algún beneficio del Estado por un monto mayor a 50,000 colones. ¿Qué pasó acá? Todas las instituciones estaban cerradas, entonces para poder acceder a la solicitud de este bono había que hacerlo mediante web, y no todas las personas que habían perdido sus trabajos tenían acceso a internet. Entonces, este fue una de las primeras alertas que dijo el país: mira, cierto, tenemos un sistema muy robusto en muchas cosas, pero no tenemos una amplia cobertura de internet. No todos los niños tienen una computadora o un teléfono para recibir sus lecciones. No todas las personas tienen acceso a un Wi-Fi, no todas las personas tienen acceso a algún dispositivo electrónico. Entonces, algunas personas se pusieron a ayudarse mutuamente para que las personas pudieran acceder entonces de forma web a este bono proteger. Aparte de eso, la Caja Costarricense amplió la cobertura de su seguro a quienes perdieran el empleo. Se hizo una moratoria, algunos bancos, no todos, hicieron una moratoria de sus préstamos por 3 meses. Otros incluso hasta el 2021 decidieron no cobrar las mensualidades de los préstamos.
pero dentro de toda su estrategia siempre van a cobrar los intereses. Entonces, lo único que hicieron fue como liberar la tensión en el sentido de que no te vamos a cobrar la mensualidad, pero sepa que cuando ya pase este periodo se cobra la mensualidad atrasada junto con los intereses. Entonces, no fue así como que una ayuda muy grande. Los partidos políticos de oposición, sus simpatizantes, pues no han estado de acuerdo. Ha habido marchas, ha habido manifestaciones. Todas las asociaciones de diferentes gremios se han manifestado, lo que son los salones de belleza, los gimnasios, los bares, se han manifestado, pero las manifestaciones han sido pacíficas, no ha habido que intervenir mucho. La policía pues ha logrado mantener el orden público. Con la restricción vehicular, la policía de tránsito pues se ha elaborado bastantes infracciones, incluso se demostró o se lograron demostrar personas que manejaban bajo los efectos del alcohol en estas requisas. También se demostró o se logró incautar droga, porque las únicas personas que podían circular era el servicio de taxi público, el servicio de autobús público y aquellas personas que entregan comida a domicilio. Entonces, con estas motos de entregas a domicilio, pues se descubrió que no estaban llevando ningún tipo de comida, sino que lo que estaban llevando era droga. Asimismo, algunos taxis públicos lo que estaban haciendo era también entregas de droga, porque no solamente el mercado legal sufrió, sino que el mercado ilegal pues también sufrió con los primeros cierres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este asunto de las fronteras, pues se suscitó una oleada, digamos, las personas que más nos visitan o las personas con las que más tratan de llegar al país son las personas provenientes de Nicaragua debido a todas las complicaciones civiles y garantías que tienen allá. Muy bien. Y se desató, por decirlo así, la xenofobia contra los hermanos del norte, ¿verdad? Que se decía que como en Nicaragua, pues hay bastante corrupción, los datos que estaban diciendo pues no son exactos, que había mucho más contagiados de los que decían, entonces que los contagiados se venían para Costa Rica para acceder al seguro social. Entonces se desató una pandemia xenofóbica, por decirlo de alguna forma, y hubo manifestaciones, hubo bastante desastre en la frontera norte. Y al mismo tiempo que se estaba suscitando esto, se dio a conocer algo que ya se sabía, pero a lo que no se le había puesto cuidado, y es que aquí a Costa Rica viene mucho nicaragüense a realizar el trabajo agrícola, el trabajo que el costarricense no quiere hacer, ¿verdad? La siembra de cultivos, la cosecha de los cultivos, trabajos agropecuarios, trabajos domésticos. Se destapó la red de tráfico ilegal de migrantes y se demostró que muchos de los patronos agro del país pues prácticamente estaban ofreciendo o dando salarios infrahumanos a estas personas porque el dinero costarricense tiene mayor valor que la moneda nicaragüense. Entonces, con el dinero, aunque fuera muy poco, aunque fuera menos del salario mínimo, lograban enviar divisas a su país para, pues, para mantener a sus familias. Entonces, estas personas se ven obligadas prácticamente a vivir y a transportarse de una forma infrahumana. Ellos deben transportarse en camiones de carga hacia sus áreas laborales, agrícolas, o viven en lo que se denominan cuarterías. Y entonces, estas cuarterías lo que son casas divididas por cuartos. Cada cuarto se le hace una conexión ilegal de electricidad para cobrarles a cada quien su gasto de luz. Entonces, en una sola casa de baja área puede vivir perfectamente bien unas 50 personas divididas en estos cuartos. Entonces, se comenzó a ver una propagación de la enfermedad de las zonas fronterizas hacia el Valle Central, que es donde queda la capital. Y comenzaron a darse casos positivos de personas en estas cuarterías, entonces tenía que llegar la fuerza pública a custodiar estas cuarterías para evitar que las personas salieran. Entonces, no podían salir a comprar medicamentos, no podían salir a comprar comida, pero de alguna forma tenían que sobrevivir durante esos 15 días de aislamiento. Entonces, esos han sido varios de los puntos negros que ha tenido
este gobierno en cuanto al manejo, al respecto del asunto, y los gobiernos anteriores que nunca quisieron echar un mano de estas cosas que ya se sabían, pero se dejaban pasar. Muy bien. Al ingresar entonces, o al darse un aumento de los casos dentro del Valle Central y con las restricciones vehiculares, pues tenemos lo que se ve en la fotografía, el uso del servicio público, el uso de los buses. Solamente pueden entrar personas que estén con cubrebocas o que estén con careta, pero obviamente en un autobús o estar en una parada de buses hay mucha aglomeración de personas que se ven muy expuestas al virus. Y en Costa Rica, pues tenemos, como es tan pequeño, pues usted no trabaja en el lugar de su residencia, sino que usted puede perfectamente vivir en San José, trabajar en Alajuela, trabajar en Heredia, trabajar en Cartago, que son otras provincias, y entonces prácticamente que usted se desplaza interprovincialmente y si usted no utiliza los equipos de protección personal, pues perfectamente puede ser un propagador, un vector propagador del virus. ¿Ok? Se hizo entonces el uso obligatorio de la mascarilla, la toma de la temperatura a las personas para poder entrar a las instituciones públicas o privadas. Se colocaron mamparas plásticas en las personas, en las ventanillas de atención al público, se mantuvieron los cierres comerciales. Solamente usted puede salir a comprar comida, medicinas o ir a establecimientos de salud en caso de tener alguna emergencia de salud, puede ir a bancos. Los bancos también decidieron tratar de virtualizar todas sus gestiones. Se debe de guardar una distancia de 1.8 metros mínimo, un aforo de un 50% de capacidad. Una vez que se comenzaron a implementar estas medidas, la curva de la enfermedad pues comenzó a bajar y Costa Rica empezó a experimentar algo muy interesante. Había más casos recuperados que los casos nuevos que se daban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se empezó a decir que Costa Rica estaba manejando la pandemia muy bien, empezaron a salir noticias alrededor de otros países del mundo. Eso nos llenó de mucho orgullo, lamentablemente, y ese orgullo hizo que nos relajáramos de tal forma que ya entonces creyéramos que esto estaba verdaderamente controlado. Muy bien. En la frontera norte, aparte de las personas que venían ilegales, pues también hubo cierto roce con la mercadería que venía del resto de Centroamérica, específicamente las que venían en furgones. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Por decreto se decidió que todos aquellos transportistas que venían tenían que tener una prueba negativa. Entonces, se les empezó a tomar muestra nasofaringea a todos los choferes. Esto con tal de mantener una especie de burbuja. Pero resulta ser que lo que se estaba haciendo era una presa increíble de furgones y de comercio y de mercadería, y entonces también empezaron a haber manifestaciones y incluso el presidente de Nicaragua empezó a tomar ciertas represalias y se decidió que ya no se iba entonces a tomar más las muestras de los transportistas, sino que lo que se iba a hacer era que se iba a desenganchar ahí mismo en la frontera el furgón del cabezal, se iba a enganchar a un cabezal costarricense, quien era el que se iba a encargar de trasladar la mercadería hasta la siguiente frontera, pero tampoco como que resultó mucho. Muy bien. También, ¿qué fue las medidas que empezó a tomar Costa Rica? Cuando ya se demostró que el virus estaba acá, pues en 10 días aproximadamente, unas 2 semanas, se reacondicionó un hospital que teníamos como centro de rehabilitación, de fisiatría y ortopedia para hacerlo hospital COVID, llamado ahora SEACO, Centro de Atención de COVID. Y se readecuó, se readaptó, se remodeló con las 88 camas que se tenían para que fueran exclusivamente COVID. Pero no se contaba con que la segunda ola pues nos iba a atacar. Al principio Costa Rica sumaba 2 o 3 casos por semana, luego comenzó a 2 o 3 casos diarios, primero no había muertos, luego comenzó a haber un muerto cada 15 días, todo iba perfecto, el cierre que hubo en Semana Santa bajó por completo los números, en mayo se decide entonces reabrir
no por completo, siempre digamos, los centros educativos, bares, discotecas, restaurantes todavía no podían abrir, solamente se podía entregar comida por express, pero se comenzó a ver cierta tendencia al alza, específicamente de hospitalizados. Entonces, la situación, por ejemplo, al 3 de julio era de 4.311 casos confirmados, 288 casos nuevos solamente ese día. De esos casos confirmados, 3.061 eran nacionales y 1.250 pues fueron extranjeros. Si ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla, aproximadamente el 1 de mayo fue cuando se logró aplanar la curva, pero posteriormente, ya al final de la curva que ustedes tienen ahí, que fue aproximadamente el 21 de junio, es cuando se ve el repunte de los casos nuevamente. Entonces, comenzaron decenas de infectados por día, fallecido cada semana, recuperados empezaron también a disminuir, o sea, no a disminuir, sino que ya no eran tantos como al principio. En julio fue cuando se desató aquí, digamos, por decirlo así, el caos en cuanto a los datos diarios. Qué sé yo, el promedio empezaron a darse 450 cuando entre mayo y junio eran 50 personas las que se contaminaban. Ya los muertos ya ahora son de 9 a 10 muertos al día en promedio. Al corte de esta presentación, el 8 de agosto, se contaba con 721 casos en un solo día. El día que más casos ha habido fue el 25 de julio con 931 casos. Ese día fue el pico máximo. Al 8 de agosto teníamos 22.802 casos, de esos apenas 7.589 estaban recuperadas, 350 hospitalizadas, 80 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Cabe mencionar acá que Costa Rica tiene aproximadamente una respuesta hospitalaria relativamente grande, se cuenta con 3, 4 hospitales nacionales clase A. Todos ellos pues tienen un pabelloncito específico para casos COVID. Se inauguró una torre nueva en el Hospital Calderón Guardia, cuyo piso 6 y piso 7 pues son exclusivos para casos COVID, aparte del hospital que se readecuó con sus 88 camas. Por el momento el sistema de salud no está colapsado, pero sí está llegando a su ocupación máxima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que no solamente COVID tenemos otras enfermedades respiratorias, tenemos cualquier cantidad de enfermedades crónicas y enfermedades agudas en cualquier momento. O sea, no todos podemos estar en nuestras casas librándonos del COVID, pero podemos tener un infarto, un derrame cerebral, podemos tener, qué sé yo, una apendicitis, tener una emergencia complicada que necesitamos tener entonces camas de salón y camas de UCI vacías para poder contemplar estas emergencias que pudieran suscitarse. Conforme se daba esta alza, la capacidad de trazabilizar la procedencia del contagio pues era más corta, ¿verdad? No había tanto personal que pudiera llevar a cabo todas estas estadísticas y todas la realización de los exámenes. O sea, la realización de los exámenes se llevaba siempre a diario, pero la recopilación de los resultados y poder decirlos en las conferencias de prensa, pues comenzó a haber una especie de presa de datos. Entonces se decide, al igual que en Semana Santa, hacer un cierre del 11 al 19 de julio, 9 días. Se pidió incluso que las personas del sector público, todas aquellas que pudieran, sacaran vacaciones o estuvieran en teletrabajo. Hay que recordar que no todos los puestos son teletrabajables. Se puso en alerta anaranjada la gran área metropolitana, que es la capital y las provincias alrededor, y ciertos cantones fronterizos. Esto tratando de poder ayudar a la no propagación del virus y poder buscar esa trazabilidad. Mientras tanto, bueno, Costa Rica cuenta con 4 universidades públicas. Pues esas 4 universidades públicas a las que 15 días antes se les estaba tratando de recortar su presupuesto y sus ingresos, esas universidades pues se han dado a la tarea de ayudar bastante. La Universidad Nacional dijo que ella ponía incluso a la disposición del gobierno sus aulas para que fueran albergue. La Universidad Estatal a Distancia
especialista en lo que es la virtualidad y temas de llevar clases a distancia, también se puso a la disposición del país para capacitar a todos los maestros. Las universidades más tecnológicas, que son el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica también, dieron de su aporte. El Instituto Tecnológico de Costa Rica elaboró una cámara de rayos ultravioleta para desinfectar todos los respiradores y mascarillas N95 que están utilizando las personas en la primera línea de atención para desinfectarlas. Y la Universidad de Costa Rica pues se ha puesto la flor en el ojal al crear primeramente plasma convaleciente, y segundo, plasma equino, también como terapia para el COVID. El plasma convaleciente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es de que de las personas recuperadas que ya han generado anticuerpos por sí solas, dado que estuvieron en contacto con COVID, se les hace una transfusión de plasma, ¿verdad? Se les extrae el plasma. A este plasma entonces se les transfunde a las personas más graves y se ha demostrado que se ha podido inhibir un poco la replicación del virus. Luego entonces, el Instituto Clodomiro Picado, que es el que hace a nivel regional el suero antiofídico contra las mordeduras de serpiente, decidió utilizar esa misma técnica para hacer suero antiofídico y con el plasma de los caballos, plasma equino, también hicieron un medicamento que se ha demostrado también en las primeras pruebas preliminares que ha reducido la replicación del virus dentro del organismo. Entonces, estas son imágenes del Instituto Clodomiro Picado en la envasado de ese medicamento. Muy bien, en cuanto a la evolución del comportamiento delictivo, con el cierre en abril, el control en las fronteras, el control en las carreteras debido a la restricción vehicular, pues se notó pues una tendencia a la baja de los delitos, específicamente los delitos en contra de la propiedad. Los homicidios, lamentablemente, pues estuvieron en una misma incidencia. Entonces aquí podemos ver un cuadro comparativo en donde tenemos los meses de enero a julio. Este corte es hasta el 31 de julio. Y aquí los delitos contra la propiedad: asalto, hurto, robo, tacha de vehículo, robo de vehículo, homicidio. ¿Ok? Entonces, fijémonos en el total. En enero hubo 4.547 delitos. En febrero disminuyeron un poquito a 4.501. En marzo, que fue cuando ingresó la pandemia al país, disminuyeron 3.680 delitos en ese mes. Abril fue prácticamente sin delitos, 2.394, que fue cuando fue el primer cierre debido a la Semana Santa. En mayo, que se dio ya la apertura, los delitos comenzaron a aumentar a 2.919. Junio volvió a disminuir y para julio prácticamente que quedaron en poquito más de 2.400 delitos. Respecto a los homicidios, podemos observar que el comportamiento ha sido similar: 49 homicidios en enero, 47 en febrero, 47 en marzo. En abril disminuyó, prácticamente nadie andaba en la calle, entonces 36 homicidios. En mayo, que se dan las aberturas, pues vuelven a subir casi en un mismo nivel que en enero, 48 homicidios. Junio, que empieza la segunda ola pandémica, 40, y baja en julio. Muy bien, podemos observarlo tal vez aquí con esta gráfica. Las rayas o las líneas rojo, azul y amarillo corresponden a lo que son los delitos por asalto, hurto y robo. La raya verde que está aquí arriba es el total de los delitos. Entonces puede observarse claramente la tendencia a la baja y luego una ligera tendencia al alza cuando se dieron las aperturas en mayo y luego cómo han venido bajando. Ok, obviamente se nos viene una curva muy grande porque no hay datos de agosto a diciembre. La línea celeste que está aquí abajo, pues es la línea de homicidios prácticamente que se mantiene igual. Y la línea café junto con la verde, que casi no se ve, es lo referente a vehículos. ¿Sí? No, prácticamente al haber restricción vehicular, pues no hay vehículos que robar. Vamos a hacer una comparación de lo que fue en los primeros 6 meses del 2019 y los primeros 6 meses del 2020. Entonces, según el total, pues se nota bastante una disminución de aproximadamente 10.000 delitos. En comparación con el homicidio, en homicidios pues nos mantenemos prácticamente igual, tal vez una tendencia al alza.
¿ok? Los homicidios que se dan en el país son más que todo por narcotráfico, qué sé yo, rencillas entre bandas o lo que se denomina cuentas, ¿verdad? Cuentas entre estos chicos. Muy bien. Pero en comparación con los delitos por violencia doméstica y femicidios, los números reflejan otra cosa. Estos datos respecto a violencia doméstica y agresión contra las mujeres tienen que analizarse con mucha cautela y con mucha prudencia, ya que aunque tal vez no se vaya a notar un aumento muy significativo, eso no significa que no hayan ocurrido este tipo de delitos, sino que probablemente al estar la víctima en aislamiento junto con su victimario, la posibilidad de salir a denunciar pues se vaya visto restringida. Aún así podemos observar lo siguiente, nada más voy a cortar un momentito acá. Ha habido aproximadamente 41 delitos, bueno, estos son exactamente asesinatos, estos son 41 asesinatos en contra de mujeres. Se han catalogado como femicidio por el momento solamente 7 de enero a julio. Los otros 34 están en investigación. Lo que se puede notar es que por lo menos en febrero y en julio ha habido pues mayor actividad delictiva contra la mujer. Pero notablemente en julio, que fue cuando se dieron los 9 días exactos de cierre, fue cuando se empezó a desatar la violencia contra la mujer. Como que ya el estar en confinamiento ha sido como no sé, ha puesto en frustración a muchas personas y la han llevado en contra de la mujer en su máxima expresión. Digamos, si yo pusiera aquí los datos de agosto, estaríamos todavía más altos. Vemos en abril, bueno, en marzo una gran disminución con apenas dos homicidios de mujeres. En junio, un homicidio de mujeres. En abril, que fue Semana Santa, solamente hubo 5 homicidios contra mujeres, pero julio es el dato que nos llama mucho la atención. Y quise traer estos otros datos a comparación, porque hay personas que dicen que o sea, está bien los fallecidos que ha tenido el COVID y pues son muy lamentables y ninguna muerte es bienvenida en ningún lado. Pero me llamó mucho la atención que a julio del 2020 hay 23.486 delitos cometidos. Y curiosamente, al día de ayer había 25.057 contagiados por COVID, o sea, un número similar. Se puede decir que por cada delito hay un contagio. Ha habido 317 homicidios de enero a julio de este año y por COVID de marzo a agosto ha habido 263 homicidios. Entonces, Costa Rica, ¿qué es lo que está manejando en este momento? 2 pandemias. La pandemia del COVID y una epidemia de violencia, que a pesar de que somos supuestamente pacíficos, a pesar de que no tenemos ejército, pues lamentablemente tenemos un conflicto armado y ese conflicto armado se llama narcotráfico. Quería también traerles a colación, al día de ayer hay 8.189 recuperados de la enfermedad. Hay tan solo 16.605 casos activos y se han descartado, o sea, son personas que han llegado con síntomas, pero sus resultados han salido negativos, 72.238 personas. Muy bien, también, ¿qué es lo que se ha notado? Una tendencia que se ha notado es que al ser obligatorio el uso de las mascarillas, pues los delincuentes que no son nada tontos han dicho, bueno, entonces asaltemos y hagamos nuestras fechorías con mascarillas, así se favorece que no nos reconozcan. Entonces, ahora, ¿cuál es la encrucijada acá? Muy bien, ver de qué forma, si antes era difícil poder reconocer a un delincuente, ¿verdad? Es que se ponía gorra, anteojos y otros asuntos, pues ahora tienen gorras, anteojos, sudaderas, mascarillas y otros artilugios que evitan su reconocimiento. Muy bien, este es un dato muy importante, muy interesante, que nos pone tanto a Paraguay como a Costa Rica como ejemplos en cuanto a la letalidad del COVID-19 en Latinoamérica. Si observan bien, aquí en verde
está Costa Rica con apenas un 1.04% de letalidad, seguido de Paraguay con apenas un 1.1% de letalidad. Después de ahí viene Argentina con casi un 2%, Panamá, Uruguay, El Salvador, Chile y los demás países de Centroamérica, perdón, hasta llegar a México, que es el que tiene mayor tasa de letalidad en este momento. La tasa de letalidad se calcula con el dato de las personas fallecidas, dividiéndola con el dato de las personas contagiadas y multiplicándola por 100. A la fecha de ayer, todavía no tenemos muertos por COVID menores de edad. Adultos de 18 a 64 años, apenas ha fallecido el 0.4% de esa población afectada. Y sí, al igual que en Italia y en otros países, nuestros adultos mayores son los que se nos están yendo con apenas un 12.1% de letalidad. Respecto al manejo de cadáveres, bueno, como pueden ver, pues tenemos una tasa de letalidad relativamente baja, pero desde el principio se decidió que si la persona tiene una muerte normal, una muerte natural o a raíz de la enfermedad, pues no se le hará su autopsia, sino que se le declarará fallecido por COVID. Solo un familiar podrá reconocer el cuerpo durante 15 minutos. No podrá tocarlo, no podrá abrazarlo. Este cuerpo va a estar introducido en 2 bolsas plásticas. Se le abrirá el zipper solamente para mostrar la cara. La persona entonces dirá, bueno, sí, si es mi familiar o no es mi familiar. Se vuelve a cerrar. Se introduce en un ataúd, el cual se sella y se le dará a su familia para sus respectivas honras fúnebres, ya sea que lo entierren o ya sea que lo incineren, según sus capacidades económicas también y sus creencias. No todas las creencias permiten la incineración. En cuanto a las misas o cultos, pues estos se transmiten por Facebook Live de la parroquia o de la iglesia que esté haciendo la ceremonia. Al cementerio solamente puede ingresar tal vez unas 10 personas y los sepultureros, ¿verdad? Nada más. Pero si la persona que falleció con COVID murió de una forma sospechosa o se requiere hacer una autopsia médico-legal porque surgió alguna cuestión para investigar, entonces lo que se hace es que se realiza una autopsia de forma parcial. Esto bajo el procedimiento denominado inspección forense, que consiste en la apertura mínima del cadáver, se toman las biopsias de los órganos que se tengan que tomar y será a criterio técnico del médico forense responsable del estudio el que determine si se necesita ampliar ese procedimiento o si se necesita hacer una revisión más exhaustiva de los órganos y tejidos del cadáver para determinar su causa de muerte. Para lo cual se puede apoyar con personal auxiliar que está realizando la autopsia. Se debe minimizar la producción de aerosoles durante la realización del procedimiento y terminado el procedimiento se somete a la morgue, ¿verdad? Las instalaciones de la morgue a una desinfección y una limpieza súper exhaustivas y las personas involucradas en el procedimiento que ya se sabe que le hicieron a un cuerpo positivo por COVID, pues se mantendrán en aislamiento durante 14 días. Y pues esta ha sido mi respectiva charla. Quería agradecerles. Vamos a ver si me sale bien la pronunciación, ¿verdad? Guyevete. Muchas gracias en guaraní y pues a la orden. Muchas gracias, Fiorella. Espectacular tu conferencia, en realidad. Muchísimas gracias, querida Fiorella. Estuviste compartiendo